Canal 14, una luz de esperanza en San Diego, Zacapa, se complace en presentar el siguiente programa. Con un estudio profundo de las Sagradas Escrituras e interpretándolas en un contexto teológico y analítico. Canal 14, una luz de esperanza en San Diego, Zacapa, se complace en presentar el programa Porque escrito está, con su presentador, el licenciado Willy Solís. Bienvenidos al programa de hoy. Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos al programa Porque escrito está, preparado para este día. Vamos a dar inicio, como es nuestra costumbre, pidiendo la bendición de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por otro día más, por un programa más que nos permites acá a través del ministerio de Canal 14. Bendice el estudio de tu palabra en esta noche y bendice a nuestra teleaudiencia. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, así que bienvenidos al programa de hoy. Vamos entonces a dar inicio, como de costumbre, con este video canto. Caminar con Jesús es algo más que venir a la iglesia, sentarse a escuchar. Es dejar el orgullo y amar de verdad. Es dejar las teorías a un lado y actuar. Caminar con Jesús es mucho más que la ofrenda y el diezmo que das. Es buscar a la oveja que perdida está y mostrarle el camino hacia la eternidad. Compartir la tristeza y la felicidad con aquellos que son maltratados por la sociedad. No es decirles te amo y por ti voy a orar. Es cubrir con amor cada necesidad. No es un beso, un abrazo que se esfuma y se va, pues Jesús fue entregado con un beso fatal. Caminar con Jesús encierra mucho más, es algo que con palabras no se puede explicar. Jesús es algo más que escuchar un
sermón o una predicación. Es unir nuestras fuerzas como pueblo de Dios y trabajar en la viña de nuestro Señor. Es algo que con palabras no se puede explicar. Muy bien, es así como hemos dado inicio al programa para este día. Y vamos entonces, como de costumbre, también a nuestra cita bíblica preparada por Wilito Solís. De hecho, hoy nos toca estudiar del Evangelio según San Lucas, el capítulo 6 de los versos 12 al 16. Vamos entonces con la cita bíblica. Y Jesús se fue a un cerro a orar, y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro. Andrés, su hermano. Santiago. Juan. Felipe. Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús. Muy bien, entonces así estará nuestro estudio para este día. A través del capítulo 6, nos vamos a aventurar en el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas, de los versos 12 al 16. Entonces vamos de lleno al estudio de la palabra de Dios, y dice el verso 12 del capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. En aquellos días, él fue al monte a orar. Jesús. El doctor Lucas es uno de los 4 evangelistas, es decir, Mateo, Marcos y Juan, de los que más enfatiza la experiencia de oración que tenía Cristo Jesús. De hecho, él fue impactado por la vida, la consagración en cuanto a la oración que tenía Cristo Jesús. De hecho, déjenme decirles, amigos televidentes, que es la oración la que nos da el poder de Dios. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, nos estamos enriqueciendo de poder divino para poder resistir a las tentaciones, para poder emprender nuestros quehaceres de nuestro diario vivir. Entonces, Jesús, su poder que él, durante su ministerio, los milagros que hacía y todo cuanto hacía cuando estuvo en esta tierra, no lo llevó a cabo porque usó su divinidad,
sino que lo llevó a cabo porque él todos los días se consagraba a Dios y entonces recibía ese poder de Dios. Tú y yo también podemos obrar con poder en nuestro diario vivir, pero eso va a depender de nuestra consagración con Dios. Entre más tiempo pasemos con la omnipotencia, con el Todopoderoso, pues nosotros también estaremos llenos del poder del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, porque pasamos tiempo en oración como Jesús lo hacía. Entonces Jesús es nuestro mayor ejemplo, Él es nuestro ideal, Él es nuestro ejemplo para que nosotros podamos también vivir una vida de oración en la comunión con Dios. Entonces Lucas le impacta esto y dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Toda la noche pasó orando a Dios, es decir, desde la puesta del sol hasta que salió el sol al siguiente día, pasó Jesús toda la noche orando a Dios. Ahora, ¿qué tanto platicaba con Dios? Porque nosotros muchas veces estamos acostumbrados a hacer oraciones cortas, ¿verdad? Pero si viniera un amigo del extranjero, pues quisiéramos pasar mucho tiempo hablando con él. Cuando tengo un amigo en la ciudad capital que se llama Juan Carlos Hernández, cuando voy de visita, cuando lo visito a él, yo tengo que ir de una vez atenido que me voy a desvelar. Tengo que estar consciente de eso, que va a ser una desvelada segura, porque vamos a estar platicando, porque somos muy buenos amigos. Yo lo aprecio a él y él también nos aprecia a nosotros. Entonces es un gran amigo, él es muy especial. Entonces cuando nos vemos, cuando lo visitamos allá, pasamos, no sentimos el tiempo. Comenzamos a platicar desde que nos encontramos, es decir, 7 de la noche, cenamos 8, 9, platicando, vamos a la sala, 10, 11, 12, platicando. Ya cuando nos está atacando el sueño, entonces, bueno, nos vamos a dormir. Y al otro día seguimos platicando. O sea, entre un amigo no cansa la plática. Hay mucho de qué hablar, máxime cuando no nos hemos visto. Entonces, en el caso de Jesús, ese era la armonía, la comunión con Dios. Y Dios quiere que nosotros los seres humanos mantengamos esa armonía, mantengamos esa comunión con Dios, que podamos estar estrechamente ligados al cielo a través de la oración. Claro que también en el estudio de la palabra de Dios, porque déjenme decirles, cuando nosotros oramos, nosotros somos los que hablamos. Dios no habla, Dios solo escucha y nosotros hablando. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, entonces es Dios quien habla y nos toca a nosotros que escuchar. Esa es la interacción de la comunicación con Dios. Nosotros hablamos a Dios a través de la oración y Él nos habla a nosotros a través de su palabra. Entonces, ahora pudiera surgir la pregunta, bueno, ¿qué diferencia hay entre orar y rezar? Como les decía con mi amigo Juan Carlos Hernández, ¿qué pasaría? ¿Cómo hallaría él si yo llegara? Hola Juan Carlos Hernández, ¿qué tal está? Gusto de saludarle, ya venimos y bueno, feliz noche, ahí nos vemos al otro día. Lo vuelvo a visitar, hola Juan Carlos, ¿cómo está? Gusto de verlo, feliz noche, ahí nos vemos al otro día. Y todas las veces va a decir Juan Carlos, mi cuate, así que ese no tiene nada que hablar, ¿va? Lo mismo me dice, así no me da gracia de invitarlo. Y no solo eso, come mucho también. Entonces, esa es la situación. Ahora, así pasa con Dios. Entonces, rezar, eso es rezar. Repetir lo mismo. Y si yo le repito lo mismo a mi amigo Juan Carlos, se va a aburrir de mí. Pero siempre tenemos algo que hablar. Abrimos nuestro corazón como amigos que somos, nos contamos a veces las situaciones, cosas, experiencias de la vida. Y entonces mantenemos esa relación de amistad. Entonces, con Dios es igual. Orar es abrirle el corazón a Dios. Es mantener una plática donde le contamos nuestras intimidades, le contamos nuestros problemas, le contamos nuestros afanes, nuestros planes, también le presentamos nuestras necesidades. Eso es orar. En cambio, rezar es repetir siempre lo mismo. Y esto
les voy a poner un ejemplo de cómo es esto. Cuando trabajé en el tecnológico allá en la ciudad capital, en un colegio, la jefa todas las mañanas a regañar lo mismo. Llegué a acostumbrarme tanto a eso que cuando íbamos, nos presentábamos a la dirección, porque siempre no faltábamos, pero en un colegio grande siempre hay problemas. Entonces, y máxime que era privado y la exigencia es mayor, ahí sí, de veras, saca uno el curso de Caibil de maestro con estas mis jefas, y Dios bendiga a estas dos mujeres, grandes mujeres, que fueron mi escuela para que hoy día pueda yo desarrollarme como maestro. Dios las puso en mi camino definitivamente. También me enseñaron la disciplina, y por eso que somos un poco exigentes en cuanto a disciplina y responsabilidad, ¿verdad? Entonces, eso lo trajimos de ahí, de la escuela, de ese colegio. Entonces, pero esta jefa siempre nos vivía ahí regañando, dándonos terapia, pudiéramos decir, pero siempre nos repetía lo mismo. Entonces yo en mi cerebro, cuando ella hablaba, yo pensando en mi clase, pensando en mis afanes, en mis asuntos, porque yo decía en mi cerebro, bla, bla, bla. Iba al otro día, bla, bla, bla. Al otro día, porque como lo mismo nos decía, bla, ya me sabía de memoria lo que ella me decía. En una situación parecida pasa con Dios. Nosotros debemos orar, abrirle nuestro corazón a Dios, porque Él quiere escucharnos, Él quiere atendernos, Él quiere bendecirnos. Entonces espera que tratemos con Él como abrirle el corazón a un amigo y que platiquemos con Dios. Pero si nosotros nos ponemos a rezar, a repetirle lo mismo, entonces yo creo que Dios también toma el mismo papel y dice así, cuando se presente, ya viene mi hijo, vamos a ver, y empezamos a rezar, y entonces Dios hace bla, bla, bla. Al otro día, bla, bla, porque lo mismo. Tú y yo no debemos rezarle a Dios. Lo que tenemos que hacer es orar, abrirle el corazón, platicar como un amigo. Porque con un amigo no le dices lo mismo, y si viene de lejos no le vas a decir lo mismo, no le vas a repetir lo mismo. Y diga, como el borracho que repite lo mismo y dice creer tener la razón. Es aburrido eso. Yo lo he vivido en carne propia, escuchar a un borracho y que esté repitiendo lo mismo, y según una gran cátedra me está dando, pero no es así. Entonces a Dios hay que abrirle el corazón. Eso era lo que hacía Cristo Jesús, y por eso San Lucas acá está enfatizando que Jesús pasó imagínense, si Jesús hubiera pasado rezando toda la noche, qué aburrido, se hubiera dormido. Yo recuerdo de niño, porque a mí me enseñaron a rezar, no a orar. Yo creo que Dios en su misericordia me enseñó a orar a mí. Él me enseñó a orar a mí, porque a mí me enseñaron a rezar. Y en la noche yo recuerdo, doblaba mis rodillas, porque eso sí acostumbraba a hacer. Dios desde pequeño puso eso en mi corazón, la parte de la religión, de la espiritualidad, siempre me ha encantado. A pesar que en algún momento de mi vida he sido una pésima persona, pero por eso el consejo de Salomón, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. A mí me enseñaron a rezar. Entonces yo recuerdo que yo me hincaba en la cama, me embrocaba así en la cama, así me embrocaba, y comenzaba a rezar, Padre nuestro que estás en los cielos, santo. Es la oración modelo definitivamente, pero repetía lo mismo, lo hacía como unas 10 veces, y de ahí me enseñaron a rezar también Ave María, ¿verdad? Dios te salve María. Y entonces cuando yo sentía, eran como la 1, 2, 3 de la mañana, y yo cuando despertaba me quedé dormido, yo niño. Hay un canto que dice, que lo cantaba, ¿verdad? Yo rezaba y me quedaba dormido. Eso sí me pasaba a mí. ¿Pero por qué? Tú no te duermes cuando estás platicando con alguien. Cuando la plática, o sea, hay intercambio, hay momentos en la plática, ¿verdad? De un viaje, de esto, la familia, es variado. Pero si lo mismo, yo me dormía. Pero llegó un momento cuando tuve acceso a la Biblia, a leer los evangelios, porque de niño leí los evangelios en una Biblia versión Dios habla hoy, versión popular.
Entonces aprendí a orar. Ya no rezaba, ya le decía: Señor, yo te pido que me ayudes, que un día de grande tú me puedas bendecir, que tú me puedas ayudar, que ojalá un día pueda ser profesional, un día yo pueda tener una familia, que tú puedas hacerme alguien feliz, y que yo pueda un día poderte servir, Señor. Ya había cambiado el sistema. Entonces no me dormía y hablaba con Dios, y después decía: bueno, ojalá me escuches. No me habían enseñado en el nombre de Jesús. Ojalá me escuches. Amén. Ahora, gracias a Dios, a pesar de la formación que yo tuve, siempre le oré a Dios. No le oré nunca a ninguna otra persona que no haya sido Dios, y Dios lo sabe. O sea, siempre hubo eso en mi corazón. Dios puso eso en mi corazón, que a Él me tenía que dirigir, a pesar de que era ignorante de muchas cosas. Entonces, San Lucas, Lucas el médico, se maravilló de esta parte de Jesús, que era hombre consagrado en oración, pasaba tiempo en oración. No que nosotros pasemos tiempo en oración, no, nosotros nos afanamos en nuestros quehaceres, pero tenemos nuestros momentos especiales de familia, también oramos juntos. Entonces, pasó toda la noche orando a Dios. Ahora, verso 13: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Había que comenzar la misión, había que esparcir el evangelio por todo el mundo, y ahora Jesús iba a escoger 12 hombres. Claro que esto es profético, claro que tiene un significado divino. Las 12 tribus de Israel, las 12 puertas de Jerusalén. Así que tiene un significado. Entonces, Jesús, lleno del poder de Dios, porque había pasado toda la noche orando, ahora venía e iba a escoger a 12 hombres. Claro que había sido inspirado, había sido instruido. Tú y yo, cuando emprendamos un plan, pidámoselo a Dios. Hay que ponerlo en oración. Me imagino a Jesús orando y diciendo: Señor, Padre Celestial, ilumíname para saber a quiénes escoger, a quienes tú de antemano has escogido para que me acompañen en mi ministerio. Entonces nosotros, cuando tengamos un plan de vida, un proyecto de trabajo también, los jóvenes para casarse, el muchacho buscando una chica, la chica pensando en un muchacho, hay que ponerlo en las manos de Dios y pedirle a Dios: Señor, será. Fíjense que también era una de mis oraciones, a pesar de todo, era una de mis oraciones de joven: Señor, cuando me des una esposa, dame una esposa bonita, que no vaya a ser fea igual que yo, porque entonces los dos feos, ¿qué vamos a hacer? Hijos feos vamos a tener. Entonces Dios hasta eso me contestó. Yo le decía: Señor, dame una patoja bonita, guapetona. Eso pedía yo, ¿verdad? Les soy honesto, nunca oré porque fuera cristiana, pues, porque yo no quería saber de chicas evangélicas. Entonces yo nunca le oré por eso, pero Dios me dio hasta ganancia, ¿verdad? Una chica hermosa, guapetona, como yo la había pedido. Bueno, me dio más. Yo tenía una perspectiva, le había dado un diseño a Dios, pero Él lo mejoró. Entonces me dio a mi esposa y me dio unos lindos y maravillosos hijos, guapetones también, ¿verdad? Así que, bueno, Dios respondió mi oración, ¿verdad? Hasta en eso. Entonces, todo lo que hagamos en la vida, pidámoselo a Dios, pongámoslo en los planes de Dios. Entonces, ahora dice: escogió a 12. Al primero, verso 14, a Simón, a quien también llamó Pedro. A Simón. ¿Quién era Simón? Simón era un pescador. Se encontró con Jesús en la pesca milagrosa, ya tuvimos ese estudio. Era un patán. Pedro era un carácter explosivo. Pedro era de lo peor, arrogante, prepotente.
Él creía ser el mejor. ¿Se parecerá a alguno de nosotros? Yo me identifico con Pedro. Orgulloso, arrogante. Cree que lo sabe todo. es que para eso escogió Jesús a sus discípulos, porque en ellos estaba reflejado el carácter de la humanidad. Porque Dios escoge diferentes. ¿Qué hubiera pasado si todos hubieran sido como Pedro? Con ese su carácter. Hubiera hecho un ejército, una rebelión ahí, porque Pedro era lo peor. ¿Qué pasa si todos en esta vida tienen el carácter de este servidor? Echamos a perder el mundo, ruinazo de una vez. Entonces, pero Pedro llegó a ser el gran apóstol Pedro, el primer evangelista, el que ganó en su primer sermón 3,000, 4,000, se fue multiplicando la iglesia. Los primeros cristianos oyeron el primer sermón del apóstol San Pedro. Además, llegó a ser uno de los líderes de los apóstoles, el apóstol San Pedro. Aquel hombre duro, aquel hombre difícil, de carácter pésimo, arrogante, orgulloso. Hasta se creía macho. Le dijo a Jesús: yo iré contigo si es posible hasta la muerte. Sacó su espada el día en que arrestaron a Jesús y le cortó la oreja a un siervo de los sacerdotes. Entonces, ahí estaba Pedro. Pero ahora Pedro, se dejó conducir por el maestro, se dejó pulir. ¿Cuántos Pedros sabemos acá? Que debemos dejarnos pulir por el maestro, conducir por el maestro. El maestro quiere hacer una obra maravillosa en nosotros. Cristo Jesús quiere cambiar, transformarnos. Claro que no es de la noche a la mañana. ¿Cuánto tiempo le llevó? Más de 3 años le llevó pulir a Pedro. Porque Pedro fue de los primeros llamados cuando Jesús comenzó su ministerio. Entonces, ese tiempo le llevó, no fue de la noche a la mañana. Y todavía Cristo resucitado, Pedro, duro, incrédulo. Cuando vino el Espíritu Santo el día del Pentecostés, Pedro, el gran apóstol Pedro. Ahora, Pedro en su caminar, vamos a hablar de Pedro, porque a ver si nos da tiempo a hablar de todos los discípulos, hasta donde lleguemos. Si no, lo hacemos en 2 partes. Aquí tengo a nuestro, le hemos puesto de apodo, ingeniero. Aguilito Solís está en controles, nos mide el tiempo y él también nos contabiliza su tiempo. Sabe que un programa tarda 1 hora, no más, así que está en controles. A veces somos nosotros los que abusamos del tiempo acá y del servicio que nos da Wilito acá en controles. Cuando hablamos de Pedro, también Pedro sí se casó. Vamos de esto trata el programa, porque escrito está, profundizar un poquito más. En el caso de Pedro, aparece en uno de los evangelios que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Para tener suegra, Pedro estaba casada con la hija de esa señora, ¿va? Entonces era su suegra. Así que tenía esposa, Pedro tenía esposa. Claro que cualquiera preguntaría: mire, pero la Biblia, ¿por qué no registra la esposa de Pedro? Porque la esposa de Pedro no nos sirve nada para la salvación. Así de sencillo. O sea, ¿de qué me sirve a mí la esposa de Pedro? Pudiera en algún momento osadamente decir: ¿para qué me sirve aún? No, de Pedro no puedo decir eso, porque Pedro caminó con Jesús, escribió de Jesús, y en Pedro Dios me muestra su poder transformador, lo que él pues. Entonces Pedro sí me interesa, pero no para idolatrarlo. Ojo con eso, porque Pedro me conduce a mí al maestro. Yo veo en Pedro manifestado el poder de Dios, pero no que Pedro sea Dios. Ok, estamos aclarando. En esta es la confusión, porque el diablo es especialista cuando no puede, porque nosotros debiéramos ser equilibrados, pero el diablo, cuando no te puede tener en este extremo, te lleva hacia el otro extremo. Si no te puede tener en que
en que tú puedas adorar a Pedro, te lleva al otro extremo, ¿verdad? Entonces, cuidado. Aquí hay que ser equilibrados, como dice la palabra de Dios. Ni torcer a la mano derecha, ni a la mano izquierda. Estar equilibrados. Y eso es difícil en la vida cristiana, pero no imposible. Todo es posible de la mano con el Señor Jesús. Entonces Pedro tuvo esposa. Ahora, ¿por qué conozco yo de Pedro? Porque en algún momento yo también fui instruido en la iglesia que hoy día lleva el nombre de Pedro, ¿verdad? Entonces, Pedro sí se casó. Hoy día los sacerdotes, que se supone siguen al maestro, pero parece ser que antes está Pedro. Pedro se casó, amigos sacerdotes. Tengo conocidos, yo no sé si se acordarán de mí, pero de los seminaristas que algún día conocimos en los seminarios, porque anduvimos por varios seminarios. Nos conocimos del Liceo Javier, allá de los jesuitas. Está el colegio, abajo tienen su casa, y ahí está donde viven los jesuitas, donde se preparan los jesuitas. Ahí estuvimos en varios retiros con los jesuitas. Estuvimos también en el Opus Dei, ahí por el Cejusa. Ahí en el Opus Dei, ahí estuvimos. Carísimo el Opus Dei. Yo me sentía de veras un pollo ahí amichado de una vez, porque todos los ricachones ahí en el Opus Dei, el único pelapollos que iba ahí era yo. Y para el tiempo, en ese tiempo, vaya que tenía patrocinadores. Y eso que tenía patrocinadores: Aldeas Infantiles SOS, Julio y Diana Molina me estaban apoyando ahí en que pudiera estar en el Opus Dei. Dios me dijo: hijo, aquí no te quiero. Lo que me gustó fue jugar en esos campos engramillados, ver el estadio de San Diego, solo que con un poquito más de grama, ¿verdad? Pero el estadio de San Diego es precioso. Y así eran los del Opus Dei, esas canchas ahí. Fue lo único que me gustó, el fútbol. Estuve también con los salesianos, allá al final de la calzada Roosevelt, donde hay un centro de capacitación. Con los salesianos, seminario mayor, ahí estuvimos. Ahí sí pasé bastante tiempo, me encantaba también. De patojo me encantó el fútbol, entonces con los seminaristas jugábamos fútbol. Yo creo que era más interesado al fútbol que otra cosa. Ahí estuvimos. Estuvimos de visita y compartiendo en algún momento con los franciscanos en el Cerrito del Carmen. Los franciscanos, me gustó esa congregación por sus votos de pobreza, pero no era lo mío. Y al final estuvimos ahí con los misioneros claretianos en Ciudad San Cristóbal. Con los claretianos ahí estuvimos bastante tiempo y compartimos. Ahí estuve internado haciendo el aspirantado. Fui de misionero por los claretianos, pero misioneros claretianos fui a Río Dulce. Durísimo mi momento misionero ahí, porque era en un lugar de extremada pobreza, durmiendo en una mesa, en el suelo, 3 tiempos de café con pan, unos cuantos frijolitos, pero bueno, es parte de, así que conocimos esa parte. Pero lo que quiero ir es esto: Pedro fue alguien que jamás dejó que un ser humano se postrara ante él. Ojo con esto: a Pedro jamás nadie se le postró. Y cuando hubo uno que se le quiso postrar: no te postres, yo soy hombre como tú, no lo hagas. Los discípulos jamás aceptaron que alguien se les postrara. Juan, en el Apocalipsis, el apóstol San Juan, se le postró a un ángel, y el ángel le dijo: no te postres ante mí, porque yo soy consiervo tuyo. Imagínense, tremendo. Ahora resulta ser que los seguidores de Pedro sí permiten que se postren ante ellos. Malos seguidores, pésimos. O sea, ni siguen a Cristo y todavía
pésimos seguidores de los verdaderos seguidores de Cristo. Perdonen que lo diga, porque este servidor, para la gloria de Dios, en mis raíces, como yo crecí, no me postré ante dioses ajenos. Me postraba en mi ignorancia, pero en lo poco que podía mi mente concebir a Dios, me postraba ante Dios. Bueno, no te digo que yo soy ejemplo, no, tú mira a Jesús. Jesús es nuestro ejemplo, Él es nuestro ideal. Yo solamente te estoy compartiendo mi experiencia, ¿verdad? Jamás un ser humano te sirva de ejemplo, jamás. Ni el mejor ser humano te sirva de ejemplo. Que tu único y verdadero ejemplo sea Cristo Jesús. Tú puedes conocer una persona que inspire paz, que pueda hablar bonito, que pueda decir cosas bonitas, que pueda ser hasta líder. Tú lo puedes ver, pero nunca lo tomes por modelo, mucho menos lo idolatres. Tu modelo debe ser Cristo Jesús. Adora a Cristo Jesús. Ríndele adoración a Cristo Jesús. A Él ríndete, póstrate ante Cristo Jesús, pero no te postres ante un ser humano. Porque dice Dios que es un Dios celoso. He ahí por qué los primeros 2 mandamientos. Es que es celoso. Imagínense ustedes que viene un amigo a visitar aquí a nuestra casa y se pone a besarse con mi esposa. Uy, eso va a ser serio. O al revés, pues, porque para que no se enoje mi esposa, ¿va? ¡Qué bárbaro! Pues eso es lo que hacemos cuando quebrantamos los primeros 2 mandamientos de la ley de Dios. Y Dios, ¿cómo se sentirá Dios? El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es un Dios celoso. Él nos quiere solo para Él, y Él quiere ser solo para nosotros. El segundo mandamiento dice: no te harás imagen de ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Imagínense cómo se siente Dios cuando cambiamos nuestra adoración, cuando fijamos nuestra mirada en un ser humano o en otra cosa que no es Dios. Tú y yo debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, al Dios de los cielos, al Dios creador de los cielos y de la tierra. Cuando Israel anduvo en el desierto, los pueblos idólatras se maravillaban porque decían: ¿dónde está su imagen? Queremos verla, queremos conocerla, porque los hace prósperos. Y decían los israelitas: no tenemos imagen de Dios. Entonces, ¿dónde está? En el corazón. Pero Dios está en los cielos, decían los israelitas, se asustaban. Pero ese Dios de los cielos, ese Dios invisible que nadie miraba, pero poderoso en obras, hacía prosperar la nación de Israel. Y Dios quiere hacer algo en tu vida. Y apenas vamos por Pedro. No te postres. Pedro jamás permitió que alguien se le postrara. Nadie se postraba ante Pedro, porque él no lo permitía. Pero hoy día gente que dice seguir a Pedro, son felices que se les postre, que le besen la mano, el pie, no sé. Pero Pedro no permitió eso. ¿Y hasta qué extremo llegó Pedro? Si Pedro hubiese sido un orgulloso altanero, se hubiese igualado al maestro. Porque la muerte de Pedro fue crucificado. Pero el día en que el apóstol San Pedro iba a ser crucificado, dijo: miren, yo no soy digno de morir como mi maestro. No me parezco a él. No soy digno. Él es Cristo. Él es mi Salvador, mi Señor. Imagínense a ese extremo. Entonces San Pedro pidió que lo crucificaran de cabeza abajo, porque no era digno morir como su maestro. ¡Qué humildad de hombre! Está bien, si alguien dice vamos a seguir a Pedro, pues sígalo bien, pues, en la misma humildad y exaltando a Cristo. Pedro exaltó a Jesucristo.
He ahí el detalle, amigo televidente. A veces soy tildado por criticón, tal vez, por señalador. No es que señale, yo presento la Biblia. Y a veces ahora entiendo por qué Dios me permitió en algún momento conocer el mundo religioso, para tener argumentos y la solvencia de presentarme hoy día a exponer la palabra de Dios. ¿Cómo puede un maestro de mecánica automotriz enseñarme mecánica automotriz si jamás ni siquiera le ha cambiado las fricciones a un carro? No puede. ¿Cómo puede venir alguien a enseñarme de fútbol si nunca chamusqueó cuando era patojo? Es imposible. Entonces, igual, cualquiera diría, ¿y cómo puede presentar estos argumentos si no pasó por nuestro medio? Vivimos. Dios nos permitió conocer el mundo religioso y hoy día aterrizar en la palabra de Dios y tener los argumentos necesarios. Así que el primero de ellos, ya hablamos de Pedro, Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, su hermano. Andrés, su hermano. Andrés era un pescador. Igual que Pedro. Alguien que también fue transformado por el poder de Cristo Jesús. Se dejó transformar. Claro que no era del mismo carácter que el de Pedro, era diferente. Pero alguien que también fue conducido por Cristo Jesús y alguien con quien Cristo Jesús comenzó a predicar su santo evangelio. Dice también Andrés, su hermano, era hermano de Pedro, era pescador. También era malcriado. Los pescadores era como allá en la ciudad capital los lustradores, ¿verdad? Allá en la ciudad capital, en los colegios, había un dicho cuando alguien hablaba palabras groseras, malcriadas. A vos pareces lustrador. Así era. Yo creo que a la gente les decían en ese tiempo, si había gente malcriada, vos pareces pescador, puro Pedro y Andrés, porque eran de un pésimo vocabulario. Pero transformados con el poder de Cristo Jesús, pues los grandes discípulos, grandes apóstoles, con quienes Cristo comenzó la obra del evangelio para todo el mundo. Aquí no me conocieron, pero tenía yo también el vocabulario de lustrador de la capital. Grosero mi vocabulario. Dios poco a poco me ha ido transformando, me ha ido ayudando a cambiar ese vocabulario. Entonces me cuesta decir una mala palabra, es difícil, ¿verdad? Es difícil, pero es porque Cristo me ha ayudado a quitar eso, a limpiar las palabras. Sigue diciendo acá, también Jacobo y Juan. Jacobo y Juan, estos eran hermanos. Este Jacobo de acá es también conocido como Santiago. Jacobo es Santiago, hermano de Juan. Hijos de Zebedeo. Les puso un apodo Cristo Jesús. Les dijo hijos del trueno. Así les llamó a estos dos hombres. Estos eran del carácter. Si Pedro tenía un pésimo carácter, estos le ganaban. Estos eran no se les podía hacer nada porque eran como una mecha, ¿va? A veces ahí también nos identificamos un poquito, ¿va? Mi familia decir, puchica, mi papá está diciendo la verdad. Es cierto que a veces estamos ahí que no puede, que no se vaya, no vaya a haber una chispita, una llama, un fósforo ahí, porque ¡ay!, explotamos. Así eran estos dos hermanos. Juan, imagínense, Juan. ¿Quién iba a decir si miramos el evangelio de San Juan, el apóstol del amor, lo miramos en Apocalipsis y que nos digan, fíjense que esos
ese Juan de ahí, ese era lo peor, tremendo. Pero la gente se dio cuenta de la transformación de Juan. Pero esa transformación fue posible a través del diario caminar con Cristo Jesús. Tanto así, Juan era el más jovencito de todos. Tanto así que Juan, en la última cena, se recuesta en el hombro de Jesús. Y Jesús, con esa ternura que es la característica de Jesús, que caracteriza a Jesús, me imagino que le sobó la cabeza a Juan y lo apapachó. Jesús, cuando vio a Juan, diría Jesús, este hijo del trueno, que él fue el que les puso ese apodo, este hijo del trueno va a ser el discípulo amado. ¡Qué belleza! Y Juan fue el que mejor expresó. Por eso es que Juan escribe, porque cuando pudo relacionarse con Jesús, logró conocer el amor, vivió, experimentó ese amor de tal manera que Juan escribe inspirado. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Jesucristo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ese discípulo, el hijo del trueno. A veces los muchachos son curiosos, los estudiantes son tremendos, la juventud de hoy día es tremenda. Profe, me dice, usted un día tomó, fumó, bailó, así. Pero ellos con la curiosidad. Y les digo yo a veces a algunos, bueno, ¿y vos qué crees? ¿Que sí o que no? No, profe, usted no. Qué bueno. Porque Cristo nos ha ido transformando. Cristo es el que nos cambia, nos va quitando ciertas cosas que estorban en nuestro crecimiento espiritual. Claro que cada día crecemos espiritualmente, cada día crecemos, porque cada día necesitamos del poder transformador de Cristo. Sin Él estamos perdidos. Porque así como los discípulos que eran ruinazos, de hecho déjenme decirles que de Andrés, dicen los teólogos, los estudiosos, que Andrés era un carácter ruinazo, dicen. Así usa esa palabra literal, ruinazo. Y ahora aparece aquí Juan. Jacobo y Juan, o sea, este Jacobo es, ya lo dijimos, es Santiago, hijos del trueno, de un carácter explosivo, de lo peor que pudiera haber, pero fueron transformados por el poder de Cristo. Dios quiere transformarte, Dios quiere hacer una obra maravillosa. En un estudio anterior estudiamos el llamado de Leví Mateo, un publicano, un ladrón considerado por la nación judía, despreciable, pero Cristo lo transformó a tal extremo que hasta escribió la historia de Cristo, y por eso uno de los libros, maravillosos libros de la Biblia, lleva su nombre, el Evangelio según San Mateo. Tremendo lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas si tú y yo nos dejamos transformar. Ojalá tú te dejes transformar. Sigue diciendo: Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Felipe y Bartolomé. Hombres también difíciles, pero que caminaron con Jesús, se dejaron transformar por el poder transformador de Dios. Ahora dice el verso 15, Mateo, ya dijimos quién es Mateo, un publicano, también transformado por el poder de Dios. Tomás, incrédulo. Tomás era un discípulo, de hecho, de los 12, el más incrédulo de todos. No creyó ni en la resurrección de Cristo, pero fue transformado por el poder de Dios. Jacobo, hijo de Alfeo. Este Jacobo que aparece aquí también
de esos ambiciosos, pero fue transformado por el poder de Dios. Simón, llamado el celote. Había un grupo, una secta, los celotes. Esos eran rebeldes, eran guerrilleros, estaban en contra del Imperio Romano. Apuntaba bien, porque si, como creían los judíos, que Jesús se iba a levantar ante el Imperio Romano como rey de los judíos, e iba a hacer una rebelión, el que podía ser el general de Jesús era porque era de los rebeldes, era guerrillero. Simón el celote, había una secta. Entonces por eso Jesús llama a un guerrillero, un rebelde, hombre que no le hace caso a la sociedad, nada. Pero ese hombre fue transformado por el poder poderoso de Cristo Jesús, por el poder del Evangelio, como dice Pablo, porque el Evangelio es poder de Dios. Y poder en el griego viene de la raíz de dinamita. Ya lo investigamos. Saludos para el pastor. Nos dio un estudio de la dinamita, del Evangelio, el poder. Entonces ya está investigado. Miren, este servidor hace como el doctor Lucas. Hace como una secta de judíos. Había una secta de judíos, los masoretas. Eran hombres estudiosos de la palabra de Dios. Les predicaban algo, iban a investigar a las escrituras a ver si era cierto. Pues eso pasa con este servidor. Cuando yo escucho un tema me parece interesante, es bomba en mi cerebro. Dice, puchica, aquí hay inspiración divina, dice uno. Vamos a investigar. Porque como dice Martín Lutero, todo debe ser probado a la luz de la Biblia. Si va de acorde a la Biblia, perfecto, bienvenido. Este es el examinarlo todo, retenerle bueno, pero otros han confundido este texto, claro, inspirados por el enemigo. Examinarlo todo. Quieren examinar el mundo, las fiestas, las mujeres, todo, las borracheras, y retenerlo. Qué bueno van a sacar ahí. Examinarlo todo, retener lo bueno. Cuando yo veo a alguien que está predicando, presentando la palabra de Dios, lo pruebo a la luz de la Biblia. Así soy yo. Entonces ahí vimos el poder del Evangelio, del origen griego, dinamita, una bomba. Entonces ahí está Simón el celote, un guerrillero que fue transformado por el poder de Dios. Le digo esto en base a la investigación que hicimos, ¿verdad? Cada vez que presentamos un tema acá, nosotros nos documentamos, investigamos, ¿verdad? Y para tener la solvencia de poder presentar el tema y profundizar un poquito más. Judas, hermano de Jacobo. Ahora, déjenme decirles algo. Este Judas, hermano de Jacobo, pues no es Judas Iscariote. Este es Judas, el que escribe la última carta de San Judas, ¿verdad? Esa carta, este es Judas. Pero ahora aparece Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. A Judas Iscariote nadie lo invitó. Es de aquellos metidos, ¿no? Metiches, aquellos que... Ya me recordé de algo. Judas Iscariote es de aquellos que no lo llaman, hay reunión y ahí está. Ese es Judas Iscariote, es traidor. Mete el puñal por la espalda. Nadie lo está invitando y ahí está metido Judas Iscariote. Pero no para algo bueno, para traicionar. Es traidor. ¿Cuánto sabemos con el carácter de Judas Iscariote? Traidores. Defraudamos a nuestros amigos, defraudamos a nuestras autoridades. Y Judas Iscariote tuvo la misma oportunidad que tuvieron los otros 11. Caminaron con Jesús. O sea que el hecho de caminar con Jesús no significa que alguien sea ruinazo. Habemos cristianos ruinazos, pero que caminamos con Jesús y que muchas veces venimos a ser tropezadero de los que quieren entrar. Entonces se cumple en nosotros lo que dice la palabra de Dios, que no entramos nosotros al reino de los cielos
y estorbamos para que otros entren, y no dejamos que otros entren al reino de los cielos. Nos, porque me incluyo, ¿verdad? Aquí nadie es perfecto, nadie es santo. De los cuales, entre los ruinazos, ahora voy a tomar las palabras del apóstol San Pablo para mí, yo soy el primero. Pero Dios me transforma y me cambia. Y así también te puede cambiar y transformar a ti, ¿verdad? No solo yo soy el ruinazo, pues. Pero Judas es ese tipo, metido, cizañudo, pero que por la espalda mete el puñal, traiciona. Eso es duro. ¿Cuántos Judas hemos conocido en nuestras vidas? ¿O cuántas veces hemos actuado como Judas? He vivido en carne propia esta experiencia. Entonces, a Judas no lo llamó, pero ahí estaba, él se coló, estaba Jesús abrazando, llamó a Simón, llamó a Andrés, llamó a Felipe, a Mateo, y ahí, por ahí se coló, así, se coló, todavía se abrió campo, así como que quitó a otro que tal vez hubiera llamado y se metió Judas, y se paró, ¿verdad? Sacó pecho y ahí se paró Judas. Claro que Jesús sabía quién era Judas. Hasta se le hizo empujado así a Jesús él. Y entonces, bueno, entonces no le quedó otra a Jesús, ¿va? Lo abrazó. Bienvenido, le dijo. Dándole la oportunidad de que pudiese cambiar. Judas entre el grupo era el tesorero. Judas era el que manejaba los recursos del grupo. Cuando María Magdalena vació aquel perfume, aquella fragancia, en Jesús fue el primero que se incomodó. ¿Cómo este desperdicio? Esto se hubiera vendido por 300 denarios y se hubiera dado a los pobres. ¡Qué mentiroso! Judas era el que recaudaba las pocas ayudas que llegaban, ¿verdad? Porque la gente ayudaba, colaboraba. Entonces Judas tenía la bolsa de dinero y se echaba unas moneditas a la bolsa, robaba. El traidor Judas. Parece ser que era algo preparado Judas, parece ser. Por eso se la llevaba, que era el que mejor sabía manejar los números, porque consideraba a Pedro, a los pescadores, a los 4 hermanos, a los pescadores, como analfabetas, así los consideraba. Entonces, estos no saben leer, menos hacer cuentas, solo saben pescar, digo. Entonces, a Mateo no, imagínense, todavía desconfió de Mateo Judas. No, Mateo no, porque era publicano, era cobrador a lo mejor no se compone y nos va a robar, y él era el ladrón. En algún momento cuando Jesús dice, denles ustedes de comer, ahí aparece en acción Felipe, Andrés, Natanael. No alcanzan ni aunque vayamos a una panadería no hallamos. Me imagino que le preguntaron a Judas, bueno Judas, ¿y cómo estamos con el pisto? Y Judas dijo, mira muchacho, no hay, no alcanza. Entonces le dijeron, no se puede, maestro. Entonces tuvo que Jesús tomar las riendas del asunto y hacer un milagro poderoso. Hemos llegado al final de un programa más. 12 hombres escogidos por Dios. Ahora Dios te está escogiendo a ti. Dios te llama a ti. Tú puedes poner 1000 excusas. No, pero mire, yo soy ruinazo. Mire que yo soy esto, soy lo peor que esto y lo otro. No, eso no le interesa a Jesús. Él te está llamando. Ven así como estés. No, pero es que yo soy ruinazo. Pues yo también. Y vamos a Jesús. Tú y yo vamos a Jesús. Aquí nos presenta el Evangelio según San Lucas. Nos presenta el doctor Lucas acá, hombres con defectos, los peores de la sociedad. Ahí estaba, en ellos estaba resumido lo peor de la sociedad. Tú y yo, quizás somos lo peor de la sociedad, pero no por eso Cristo nos excluye. Cristo te llama. Y especialmente a ti, amigo televidente, que no le has entregado tu corazón. Pero alguien pudiera decir, mire, pues yo soy joven. Y de joven, ¿qué puedo hacer? Puedes hacer mucho. Otro puede decir, yo soy grande. También puedes hacer mucho.
Otro puede decir, pero yo no sé hacer nada. Pero Dios puede hacer algo contigo y tú podrás hacer algo maravilloso para el reino de los cielos. Así que te presentamos este video canto. Joven de hoy, Cristo te llama. Jesús te llama, respóndele, el tiempo es corto y no hay mañana. Acuérdate de tu Creador, entrégale tu juventud y tu vigor, con fe y valor. Rompe el silencio, predica al mundo las buenas nuevas del Evangelio. Juventud, levanta el vuelo, toma la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Apártate del mal, la mocedad y la juventud son vanidad. Con fe y valor, rompe el silencio, predica al mundo las buenas nuevas del Evangelio. Juventud, levanta el vuelo, toma la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Juventud, levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Juventud, levanta el vuelo, toma la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne.
Muy bien, hemos llegado al final de un programa más, así que vamos a orar para despedirnos y la invitación para que el día de mañana nos vuelvan a acompañar a la misma hora en este mismo canal con un programa más. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por tu palabra y gracias porque a través de estos hombres que tú escogiste como tus discípulos, con un carácter pésimo, con historias diferentes, mas sin embargo fueron transformados al caminar con Jesús. Eso quiere decir que yo tengo esperanza, porque yo también soy uno de ellos con un pésimo carácter, pero tú me puedes transformar. Permite, oh Dios, que mi mirada y la mirada de nuestros amigos televidentes puedan estar fijos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendice nuestro ministerio, bendice a Wilito Solís en controles y gracias por Canal 14. En Cristo Jesús oramos, amén. Muy bien, así que hemos llegado al final de un programa más. Dios le bendiga, un feliz descanso, con permiso. Quédate en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Con un estudio profundo de las Sagradas Escrituras e interpretándolas en un contexto teológico y analítico, Canal 14, una luz de esperanza en San Diego, Zacapa, presentó el programa Porque Escrito Está. Agradecemos su amable sintonía. Le invitamos a que nos acompañe en un próximo estudio de la Palabra de Dios. Le deseamos una feliz noche y que Dios le bendiga.